fuerte o débil de carácter? ¿Eres fuerte o débil de carácter? Es el tema de esta ocasión. Pero antes que entrar de lleno a este tema, quiero poner una base muy importante, que es clave que todos nosotros podamos comprender muy bien en nuestras mentes y corazones. Que podamos ver y juzgar las cosas como Dios las juzga y no como los hombres. Para esto vamos a Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos y caminos no son los de Dios. Aquí el profeta nos está dejando muy en claro que así como son más altos los cielos que la tierra, así son mucho más altos los caminos de Dios que nuestros caminos, los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Humanamente no miramos las cosas como Dios las mira. Humanamente no pensamos como Dios piensa. Cuando conocemos el camino de Dios, cuando llegamos al conocimiento de los caminos, de los pensamientos de Dios, constantemente nos vamos a ver confrontados. Constantemente nos vamos a ver confrontados en que van a chocar los caminos y los pensamientos de Dios con los nuestros, con los del hombre. Constantemente vamos a vernos en conflicto con los caminos y los pensamientos de Dios. Pero si queremos tomar en cuenta a Dios, si queremos seguir al Señor, debemos ir aprendiendo a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como nos habla el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes, de nuestro pensamiento. Y esto va a ser posible por medio de la palabra de Dios, por medio de los pensamientos de Dios expresados en su palabra y revelados para nosotros a través de su palabra escrita, las escrituras, hasta que pueda llegar a hacerse realidad lo que Pablo nos expresa y tenemos en 1 Corintios capítulo 2, verso número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos habla de tener la mente del Señor. Tener la mente del Señor es muy simple, es muy claro. Es tener los pensamientos de Dios, tener el pensar del Señor, ver las cosas como Dios las ve, juzgar las cosas como Dios las juzga, pensar como Él piensa. Esto no es algo natural en nosotros. No es algo que tengamos por naturaleza como seres humanos. El pensar, el ver, el juzgar las cosas como Dios. No es algo que sucede, ni tampoco es algo que suceda de manera automática cuando nos convertimos al Señor, cuando nos entregamos a Cristo, cuando somos salvos. No es algo automático que recibimos a Cristo, nos arrepentimos, nos convertimos al Señor y ya tenemos en nuestra mente los pensamientos de Dios por
obra automática. No es así. Lo natural es que como seres humanos veamos las cosas de manera contraria a como Dios las ve, como ya leímos en Isaías 55, 8 y 9. Son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, sus caminos, sus pensamientos no son los nuestros. Pero iremos desarrollando en nosotros, debemos comprender esto, iremos desarrollando en nosotros la mente de Cristo en la medida en que nosotros nos exponemos a su palabra y la guardamos en nuestra mente y corazón. Es un proceso. Esto que dice Pablo aquí, que ¿quién conoció la mente del Señor? Es decir, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió los pensamientos, los caminos del Señor? Y dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una obra que no es automática, es una obra que va siendo gradual en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, conforme nos vamos exponiendo nosotros a la palabra de Dios, la palabra transformadora de Dios en nuestra vida. Y la vamos guardando en nuestra mente y corazón. En el Salmo 119, verso 11, el salmista nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Está hablándole al Señor para no pecar contra ti. Y no solamente es necesario que guardemos en nuestro corazón los dichos del Señor, sino también en nuestra mente y en nuestro corazón. Como dice la Escritura, Dios quiere poner sus leyes, sus pensamientos en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón, pero nosotros debemos decidir guardarlos en nuestra mente y corazón. Así que para tener la mente del Señor, ¿qué necesitamos hacer? Vaciarnos de nuestros propios pensamientos, caminos, consejos, puntos de vista, ideas, quitar de nuestra mente, como cuando Jesús le dijo al Padre, no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Lo voy a parafrasear, que no sean mis pensamientos, sino los tuyos, en mi cabecita, en mi mente. Debemos vaciarnos de nuestros pensamientos, ideas, caminos, consejos, puntos de vista, vaciarnos de esos pensamientos y sustituirlos por los pensamientos de Dios. En la medida que nosotros vayamos haciendo esto, es que vamos a poder tener la mente de Cristo. Es un proceso en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos constantemente vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Si nos exponemos a la verdadera palabra de Dios, a la sana doctrina, y subrayo, la sana doctrina de Jesucristo nos va a confrontar. Y tendremos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos con nuestros pensamientos e ideas y caminos o tomamos los de Dios? En la medida que nos vaciemos de los nuestros y guardemos los de Dios en nuestras mentes, vamos a poder tener la mente de Cristo en nosotros. Amén. Aunque este no es nuestro tema, es solo la introducción. Vamos a hablar de un asunto que muchas veces como creyentes, como cristianos, no llegamos a comprender correctamente, pero debemos tener la mente del Señor para juzgar este asunto correctamente.
Entonces, ¿cuál es nuestro tema? ¿Fuerte o débil de carácter? ¿Somos fuertes o débiles de carácter? ¿Cuántos nos consideramos de carácter fuerte? Tú que me oyes, contéstate. ¿Te consideras fuerte de carácter o de carácter fuerte? Pero ¿cómo definimos ser de carácter fuerte? Que una persona es de carácter fuerte. ¿Ser enojones? ¿Ser de aquellos que explotan fácilmente en ira? ¿Molestarnos? ¿Enojarnos con facilidad? ¿No controlarnos fácilmente? O quizá tener reacciones, palabras violentas hasta la más mínima provocación, un tono de voz elevado y violento, descontrolado ante la más mínima provocación cuando nos enojamos, aún como creyentes, al grado que tal vez explotamos de tal manera que nos salen culebras y sapos por la boca, palabras groseras, hirientes, feas. Y hay quienes dicen, ay, es que eso no estaba en mi corazón. No, Jesús dice que lo que sale es porque estaba dentro. De hecho, hay muchos, aún cristianos, que pareciera que hasta se sienten orgullosos de decir que tienen carácter fuerte. Es que yo soy de carácter muy fuerte. Y lo expresan como diciendo, así que cuidado conmigo. Así que cuidado conmigo, no me torees. Porque yo soy de carácter fuerte y hay de ti. Si me toreas, si me provocas, así que mejor respétame. Yo he oído aún a cristianos hablar así. Tal vez no decir eso, segundo que mencioné, pero hablar que son de carácter fuerte, como sintiéndose orgullosos de ser de carácter fuerte y como advirtiendo a los demás que cuidado con ellos. Pero eso es lo que llama el Señor tener un carácter fuerte. ¿Qué dice la Escritura sobre tener un carácter fuerte? ¿Qué dice Dios sobre tener un carácter fuerte? Vamos a ver el pensamiento de Dios con respecto a tener un carácter fuerte o tener un carácter débil. En Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La idea que nos da este pasaje es que aquel que se tarda en airarse es más fuerte que uno que es fuerte en lo físico, tan fuerte que es capaz de conquistar una ciudad. Es más fuerte delante de Dios aquel que tarda en airarse, aquel que tarda en enojarse, aquel que se puede enseñorear, tener control de su espíritu o de sus emociones. Es más fuerte que uno que es fuerte en lo físico, al grado de poder tomar una ciudad.
Mira, yo te quiero decir en el nombre del Señor que Dios desea que todo creyente sea verdaderamente fuerte, que tenga verdaderamente un carácter fuerte. Dios quiere que tengamos un carácter fuerte, fuerte en controlar nuestros impulsos, fuerte en controlarse a sí mismo, fuerte en controlar su temperamento. Mira, si tú piensas que tienes un carácter fuerte por enojarte fácilmente, por actuar impulsivamente, movido por la ira, el enojo, con todo respeto, necesitas ubicarte y no sentirte orgulloso por ello. Necesitas comprender que delante de Dios, delante de Él, no poder controlar nuestros impulsos, nuestro carácter, nuestro temperamento, no es tener un carácter fuerte, es tener un carácter muy débil. Muy débil. En Proverbios capítulo 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora se los quisiera leer en dos versiones bíblicas del lenguaje más sencillo. Por ejemplo, en la Biblia, en el lenguaje actual, nos dice este mismo verso: una ciudad abierta sin defensas. Así es el hombre que no controla sus impulsos. Como una ciudad abierta y sin defensas. Es el hombre que no controla sus impulsos. En otra traducción, en la traducción en el lenguaje actual, nos dice así: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Y en la versión que leemos normalmente, la Reina Valera 1960, como ciudad derribada y sin muro. Miren, en aquellos tiempos las ciudades tenían que ser amuralladas por causa de que continuamente estaban en guerra de sus enemigos. Tenían que ser amuralladas. Así si venía algún pueblo, algún enemigo contra ellos, bueno, los de la ciudad tenían cierta ventaja porque tenían un muro que los protegía. Un muro que les protegía y desde ese muro, claro, podrían lanzar flechas, lanzas, dardos, piedras, etc. Tenían mayor oportunidad de defenderse. Pero aquí nos dice como una ciudad derribada y sin muro, una ciudad expuesta, desprotegida. Como leímos en las otras versiones, una ciudad abierta, sin defensas, una ciudad sin protección. Así es el hombre, o la mujer también, cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que no controla sus impulsos. Aquel que no controla su carácter. Hay hombres, mujeres, cuyas emociones no tienen rienda, que se desbocan cual caballos, que no se pueden controlar en lo más mínimo en sus impulsos y carácter. Eso, ¿dónde se nos ocurre que sea un carácter fuerte? Eso es un carácter muy débil, como vamos a seguir hablando. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. En 1 Timoteo 4:16, como diciendo, contrólate. Ten cuidado de ti mismo. Así que
Tener un carácter fuerte o fortaleza de carácter es tener dominio, es tener control de nuestros impulsos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros arranques, como la ira, el enojo, la decepción, la tristeza, el desánimo, la depresión, la preocupación, la ansiedad, la angustia, etcétera. Y esto lo podemos hacer. Esto lo podremos lograr únicamente si obtenemos fuerzas de parte de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6:10 nos dice: por lo cual fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero vamos a ver en Colosenses capítulo 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este verso lo resume todo. Este verso resume nuestro mensaje. Necesitamos ser fortalecidos con el poder, con la fuerza que viene de la gloria del Señor, de lo alto, para poder llegar a ser pacientes y longánimos. Tener longanimidad. Para ser pacientes y longánimos. Pero necesitamos ser fortalecidos con el poder de arriba, con el poder de Dios, para poderlo lograr. Para ser pacientes, para ser tardos para la ira, para poder controlar nuestros impulsos, para controlar nuestro carácter, para ser longánimos, para tener longanimidad. He comentado que me gusta cómo se le llama a la longanimidad en inglés. La longanimidad en inglés es long suffering. Long suffering. Long significa largo. Suffering significa sufrimiento. Longanimidad significa exactamente eso. Sufrir por largo tiempo, aguantar por largo tiempo, ser tardo para la ira, ser tardo para explotar, para reventar en enojo. En Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Solo el Señor nos puede hacer verdaderamente fuertes de carácter. Si Él nos da conforme a las riquezas de su gloria, si conforme a las riquezas de su gloria, Él nos fortalece con su poder en el hombre interior. Si nuestro hombre interior, más que el exterior, que claro, el Señor también nos puede fortalecer exteriormente o físicamente. Sí, el Señor nos puede fortalecer físicamente, pero aquí nos habla de que sea fortalecido nuestro hombre interior, nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestro carácter, de tal manera que seamos fuertes de carácter. Quiero darles un ejemplo. Quiero darles un ejemplo de un hombre muy enojado en la Escritura, que por cierto era profeta. Jonás. El profeta Jonás. Pero les voy a dar un panorama del libro de Jonás en la Biblia. En Jonás capítulo 1 encontramos que Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, que era la capital del imperio asirio.
Pero en vez de ir Jonás hacia Nínive, se fue en dirección contraria. Se fue en dirección contraria y tomó un barco para Tarsis. Tomó un barco para Tarsis, huyendo, se lo puedo decir así, de donde Dios le enviaba. Iba en dirección contraria, pero ahí Dios le tuvo que preparar una gran tormenta y un gran pez para que lo tragara y convencerlo de cumplir con lo que Dios le estaba mandando. En el capítulo 2 de Jonás encontramos la oración de Jonás dentro del pez. Jonás dentro del pez está clamando a Dios. Y gloria a Dios que Dios nos puede escuchar hasta dentro de un pez. Si nosotros clamamos a Él arrepentidos. En Jonás capítulo 3 encontramos que ahora sí, después de haber sido vomitado por el pez, encontramos que ahora sí Jonás va muy dispuesto, muy obediente a predicar a Nínive. Y va predicando: dentro de 40 días Nínive será destruida. El resultado fue que toda la ciudad se arrepintió. Toda la ciudad se arrepintió y Dios los perdonó y ya no los juzgó. Ya no fueron destruidos, al menos en ese tiempo. Entonces, vamos a ver Jonás capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo, que no es muy largo. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Quisiera ir explicando esta porción y a ver si acaso nos pudiéramos tal vez identificar con Jonás.
Encontramos que Jonás, al principio en el verso 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás estaba extremadamente enojado. Estaba realmente furioso. Era algo que no podía soportar. ¿Pero por qué? Él oró a Dios. Y le dijo, Señor, ya ves, yo te lo dije, yo lo sabía. Por eso estoy bien enojado. Eso era lo que yo decía cuando estaba en mi tierra. Y tú me hablaste y me dijiste que fuera a predicar a Nínive. Por eso me fui para Tarsis. Porque ya te conozco como eres, Señor. Porque yo sé que tú eres un Dios clemente. Tú eres un Dios piadoso. Tardo en enojarte. Y yo soy muy rápido para enojarme. Yo sé que tú eres tardo para enojarte y grande en misericordia. Y yo sé que tú te arrepientes del mal. Y yo quería que fuego cayera del cielo sobre los ninivitas y los consumiera como a los de Sodoma. Oye, un momento, ¿de dónde estoy sacando eso? Bueno, como les decía, Nínive era la capital del imperio asirio. Y los asirios le habían fastidiado la vida a los israelitas. Los asirios habían oprimido al reino de Israel del norte. Los habían oprimido. Los habían atacado. Los llevaron cautivos. Les hicieron mucho daño. Jonás, él deseaba con todo su corazón que Dios juzgara a Siria, a Nínive. Él deseaba con todo su corazón que fuego cayera del cielo y azufre y los consumiera. Por eso él estaba tan enojado. Porque ellos se arrepintieron y Dios los había perdonado. Y luego, continuando, le dice al Señor, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, ya me quiero morir. Mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuánto cristianito hay? ¿Cuánto creyente hay que nada más algo no le gusta y ya se quiere morir? Ya le está diciendo a Dios, ay Dios, mejor ya llévame. Ya no aguanto esta vida. Si no me vas a hacer el milagro que tanto te pido, ya llévame, ya me quiero morir. Si no me vas a responder con estos hijos, con esta mujer, con este esposo, ya no aguanto, ya no puedo más, ya estoy harto, que ya no aguanto, ya llévame, estoy enojado. Vaya berrinche que estaba haciendo Jonás. ¿Cuántos cristianitos berrinchudos estarán viendo este mensaje? Que cuando se enojan, hacen su berrinche. Y se ponen así, de dramáticos, de enojados, de gritones, de reclamar. Bueno, y Dios le responde a Jonás. Y le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y creo que es una pregunta que también nos hace Dios a nosotros.
cuando hacemos nuestros berrinches, cuando nos ponemos tan enojados y hacemos tanto teatro, drama y tanta explosión, explotamos en ira, palabras violentas. Dios diría, haces bien en enojarte tanto. ¿Crees que te ves bien? Casi me imagino a Dios diciéndole a Jonás, Jonás, te voy a poner un espejo para que te mires, para que te des cuenta cómo te ves haciendo tu berrinche, tu enojito, tu enojo, tu explosión de ira. Te voy a poner un espejo, mírate. ¿Haces bien en enojarte tanto? Y no dice que él le haya contestado Jonás. Dice que entonces salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De la ciudad de Nínive, para ver qué le acontecería a la ciudad. Como todavía esperando a ver si Dios entraba en razón. A ver si a la mera hora Dios decidía juzgarlos y consumirlos con fuego y azufre. Se quedó así como esperando a ver en qué momento Dios juzgaba a Nínive. Se hizo una enramada junto a unos palitos, unas hojitas, unas ramas, esperando el juicio de la ciudad. Y en vez de Dios derramar juicio, dice la Escritura que Dios le preparó una calabacera a Jonás, una plantita de calabaza que empezó a crecer y le hizo sombra en la cabeza. Es una enredadera, se fue enredando en los palos de su enramada y se puso en la parte de arriba de su enramada. Pero Dios preparó un gusano y un recio viento solano, y la calabacera se marchitó, se secó. Entonces le daba más sol a Jonás en la cabeza, se desmayaba. ¿Y qué pasó? Otro berrinchito, otro enojo, otra explosión de ira. Ahí vamos otra vez. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor es para mí la muerte que la vida. Y le dice Dios a Jonás, ay Jonás, Jonás, ¿y ahora por qué estás enojado? ¿Te enojas por una calabacera? ¿Solo estás enojado por una calabacera? ¿Tanto alboroto por una calabacera, Jonás? ¿Y qué responde Jonás? Sí, estoy muy enojado. Mucho me enojo y hasta la muerte. Ya me quiero morir. Entonces Dios le da su lección a Jonás. Y le dice Jonás, Jonás, tuviste lástima por una calabacera, la cual tú no sembraste, tú no la hiciste crecer, que en el espacio de un día creció y en el espacio de otro día se marchitó. Tuviste compasión de una calabacera. ¿Cómo yo no iba a tener compasión de una ciudad completa que se arrepintió delante de mí?
donde hay tantas y tantas y tantas personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, niños. Hay tantos niños y animales. ¿Cómo no iba a sentir compasión de ellos? ¿Cuántos berrinchudos, enojones, de carácter tan débil hay como Jonás? Entre los cristianos. Eso no es tener un carácter fuerte. Eso no es tener un carácter fuerte. Es tener un carácter muy débil. Por favor, veamos las cosas como Dios las ve. Y no nos sintamos orgullosos de decir, yo soy de carácter muy fuerte. Así que, cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo. Más te vale que me respetes porque yo tengo carácter muy fuerte. Eso no es carácter fuerte. Eso es debilidad de carácter. Si te identificaste con Jonás, es importante que veas la urgencia de parte de Dios de tener una fortaleza de carácter, de tener un carácter fuerte como Dios quiere. Quiero hablar sobre ser fuertes, en tardar en airarnos. Y vamos a ver varios versos al respecto de esto. Pero primeramente quiero establecer lo que Jonás pudo entender, lo que Jonás mismo expresó. Señor, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Eres un Dios que te arrepientes. Esto lo encontramos constantemente en la Escritura, en la palabra del Señor, como en el Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es el Señor? Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el carácter del Señor. Pero con esta base veamos Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Oye, si eres hijo de Dios, si te llamas hijo de Dios, imita a tu padre. Imita a tu padre. Te debes parecer a tu padre. ¿Y cómo acabamos de leer que es nuestro Padre, que es Dios? Si decimos que Él es nuestro Padre, Él es lento para la ira. Lento para la ira. Es algo que debemos aprender con la gracia de Dios a imitar. A ser lentos para la ira. Tardar en airarnos, tardar en enojarnos, tener control de nuestro carácter. Ser tan tardados que no llegue el enojo. Lentos para la ira. Pero hay creyentes que son, yo menciono algunas ocasiones, que son como esos cohetes de mecha corta, como esos juegos pirotécnicos o cohetes o explosivos de mecha corta que se explotan en las fiestas, que tienen una mechita,
que nada más le acercan tantito el fuego y ya están reventando. Hay creyentes que son así, que tienen la mecha muy cortita, que a la más mínima provocación, ¡boom!, explotan. Hay que alargar esa mecha. Alargar esa mecha lo más posible. Lo más posible. Volvamos a Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa es la verdadera fortaleza delante de Dios. Que tardemos en airarnos. Que nos enseñoreemos de nuestro espíritu. Que nosotros controlemos nuestras emociones, nuestro carácter, y no nuestras emociones y carácter nos controle a nosotros. Y esto lo podemos hacer, como hemos visto y seguiremos viendo, solo por la gracia de Dios, la fuerza de Dios en nosotros. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Oh, que seamos grandes de entendimiento, que podamos ser muy entendidos, que podamos actuar, vivir con entendimiento, con sabiduría, y no ser necios, que seamos impacientes de espíritu. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Que aprendamos a detener nuestro furor, a detener nuestro furor, nuestro enojo, nuestra ira, nuestra violencia, nuestra molestia. Que aprendamos a pasar por alto la ofensa. Que aprendamos, eso es fortaleza. Que te sientes ofendido y no respondes, hay que ser más fuertes para eso. Hay que ser más fuertes para eso. Cuando sentimos que alguien nos ofende y se nos revuelve todo en el estómago y nos empezamos a poner calientes y rojos de coraje y queremos responder y hacerles ver que también nosotros podemos ser groseros, pero decir no vas a responder. Pero no porque seamos cobardes, no, sino porque somos valientes. No vas a responder. Pasa por alto la ofensa como tu Salvador la pasó por alto. Perdona. Para eso se necesita fortaleza. Y si el Señor nos dice, la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa, si el Señor nos está hablando de eso en su palabra, es porque es posible. Es posible detener nuestro furor con su ayuda. Con su ayuda. Los resultados de no controlar el enojo. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja va a hacer locuras. El enojo, esa debilidad de carácter, de no poder controlar nuestros impulsos, nuestro carácter,
esa debilidad provoca no solamente que hablemos, sino que hagamos locuras, aún hiriendo, lastimando, llegando a afectar gravemente a personas que amamos y que nos aman. El que fácilmente se enoja, que no es capaz de controlar sus arranques de ira, hacen muchas locuras. Hacen muchas locuras. Al grado que llegan a perder sus matrimonios, llegan a perder a sus hijos, llegan a perder mucho, llegan a perder la vida. Aún creyentes, cuando se enojan descontroladamente, como decía hace un rato, dejan salir por su boca toda la inmundicia, suciedad y cochinada que todavía traen adentro de ellos mismos. Groserías, palabras vulgares, qué vergüenza. Qué vergüenza. Creyentes hablando como demonios. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas. Si somos iracundos, somos personas conflictivas, promotores de conflictos, contiendas, pleitos. Somos problemáticos. Con todo mundo tenemos problemas. Con todo mundo tenemos problemas. Y muchas personas así se sienten que son las víctimas. Que nadie los entiende. Pero ¿será que nadie los entienda? Por favor. Bueno, somos exhortados en la Escritura a controlar el enojo con la gracia de Dios. Veamos en Eclesiastés capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y repito, si el Señor nos dice estas palabras, no te apresures en tu espíritu a enojarte, es que con su ayuda lo podemos controlar. Si clamamos a Él, como vimos anteriormente, para que Él nos dé fuerzas, para que Él nos dé el poder del cielo, fortaleza, entonces podremos tener la fortaleza, la fuerza de carácter para controlarnos. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, tardos para irarnos, tardos para enojarnos. El Señor nos está exhortando. Podemos hacerlo, podemos lograrlo. Con la gracia de Dios, como un verso muy conocido. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. En Cristo, si Él, en Cristo fortaleciéndonos, podemos ser tardos para irarnos. En Efesios 4:31,
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto va junto. Son pecados que, hermanitos, ni siquiera primos, pecados hermanos, van juntitos. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Van acompañados estos pecados. Pero esto es algo que podremos lograr únicamente con la gracia, quitarnos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios, como hemos leído, podemos quitarnos todas estas cosas. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Lo podemos dejar si queremos, si clamamos a Dios por su gracia, por su fortaleza, y claro, también ponemos nuestro esfuerzo. Segunda de Timoteo 2:1 nos habla que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. No todo es la ayuda de Dios. También tenemos nosotros que esforzarnos. Ahora, hemos leído en Efesios 4:31, quítense de vosotros. Quítense de vosotros todo enojo, ira, gritería, etc. En Colosenses 3:8 dice, dejen también la ira, el enojo, etc. Quítense, dejen la ira, el enojo. Debemos comprender muy bien esto. Quizá muchas veces hemos orado a Dios y le hemos dicho, Dios, por favor, quítame este mal carácter que tengo. Dios, quítame este mal carácter. Quítame lo enojón. Quítame lo iracundo. Quítame lo grosero que soy. Hoy de parte de Dios tienes la respuesta. Y la respuesta de Dios es, quítatelo tú. Quítatelo tú. Yo no te lo voy a quitar, te lo tienes que quitar tú porque yo te lo estoy mandando en mi palabra. Quítatelo tú. Yo no te lo voy a quitar. ¿Te das cuenta? Por eso la Escritura nos dice muchas veces, pedís y no recibís porque no piden bien. Hay que pedir bien para recibir. Dios no nos va a quitar lo que Él nos dice que nosotros nos debemos quitar. Entonces, Dios nos dice, quítate tú la ira, el enojo. Deja eso. Eso te toca a ti, no a mí. Yo te voy a dar las armas. Yo te voy a dar mi gracia. Yo te voy a dar la habilidad. La gracia es la habilidad divina. Yo te voy a dar la fuerza divina. Pero te lo tienes que quitar tú. ¿Podemos comprender? No es Dios, quítame el mal carácter. No. Tal vez podríamos orar, Dios, dame la fuerza.
para quitarme este mal carácter. Dame la fortaleza para vencer, para yo vencer con tu ayuda, con tu gracia, sobre este mal carácter. No esperemos que Dios lo va a hacer por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros con su ayuda, con su fortaleza, con su gracia, con su habilidad, con su fuerza. Pero es algo que debemos hacer nosotros con las armas que Dios nos da. Quiero terminar. Cristo repartirá despojos con los verdaderamente fuertes, con los vencedores. En Isaías 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Aquí encontramos en Isaías 53 el capítulo de la Escritura donde se nos habla de los sufrimientos de Cristo. Cómo Cristo sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, cómo sería desfigurado su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Bueno, de esto nos está hablando Isaías. Pero en medio de esto nos está diciendo que después de eso, después de él padecer, él tendría parte con los grandes. Pues él recibiría, como dice Pablo, un nombre que es sobre todo nombre. Pero nos dice, con los fuertes repartirá despojos. Con los fuertes repartirá despojos. ¿De qué nos habla esto? Repartir despojos. Esta es una expresión que se relaciona con un general conquistador, después que ha conquistado una ciudad, un pueblo. Y traen todos los bienes delante de él, todo el oro, la plata, todas las cosas preciosas delante del general. Y el general llama a sus capitanes, a sus valientes. Tal vez toma un jarrón de oro y va repartiendo los despojos de guerra con uno y otro. Pero dice la Escritura que Cristo va a repartir despojos ¿con quiénes? Con los que son verdaderamente fuertes. Más que físicamente. Como vimos, fuertes en el hombre interior. Fuertes de carácter. Que son como Él. Que son como Él. Cristo vendrá. Él viene. Cristo viene y establecerá su reino. Y ahí repartirá despojos con los fuertes que reinarán con Él. Como nos dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo finalmente conquistará la tierra y Él reinará por los siglos de los siglos, no solo en el milenio, sino en los cielos nuevos, la tierra nueva.
Y ahí Él va a repartir despojos en toda la tierra con los fuertes, con los vencedores, con los que son como Él. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Reinarán con Él los vencedores, los fuertes, los que son verdaderamente fuertes delante de sus ojos. Aleluya. Amén.